¿Tienes cartas coleccionables pero nadie con quien jugar o intercambiar? ¿Buscas un lugar entretenido para seguir siendo joven después del trabajo? ¿Te falta justo esa carta holográfica fuera de edición, en alemán, con error de impresión hecha en Nueva Zelanda? Entonces tenemos el lugar indicado para ti. House of Cards tiene los principales juegos de carta intercambiables para tu deleite. Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Vice Schwartz, elegías y mucho más. Además de torneos y competencias oficiales toda la semana, demostraciones de juegos de mesa y ludoteca libre demanda cuando tú quieras. Visítalos en el corazón de Providencia, en calle Nueva Los Leones 30, local 60, de 13 a 21:30 horas de lunes a sábado. Y búscalos en Facebook como House of Cards. Participa junto a Hobby FM y tus programas favoritos. Mándanos tus mensajes al Hobífono +569 5082 6759. Comenta y comparte tu opinión en vivo y en directo. Manda tus mensajes de audio por WhatsApp o pide tus canciones favoritas. No lo olvides, +569 5082 6759 es el Hobífono de hobbyfm.cl, porque somos tu pasatiempo favorito. ¿De qué eres fan? ¿Qué te gusta? ¿Qué te apasiona? Escena Fan tiene para ti las mejores comunidades, lo mejor del G-Rock y todo lo que un fan requiere para saciar su sed de fanatismo. Todos los viernes desde las 18 horas, junto a Kaiji y Machimaro, en donde el fan es el protagonista. Solo por Hobby FM, tu pasatiempo favorito. Los viernes a las 16 horas comienza el día previo al preciado fin de semana. El Gatoso Longcat te acompaña con las noticias que han transcurrido durante la jornada, con el toque particular que tu pasatiempo favorito te puede entregar. Hobby Magazine comparte junto a variados panelistas e invitados del mundo Kiki Freak en tu previa al merecido descanso de fin de semana, con tu dosis extra de sabor locochón. Y todo esto lo escuchas por hobbyfm.cl. Acabas de llegar al lugar de reflexión. De los albores del espacio-tiempo, estos monjes fanáticos transmiten sus oscuros rituales que hablan de cine, anime, cómics, libros, videojuegos y todos los temas que a unos buenos fanáticos pudieran interesar. Bienvenidos a escuchar a sus locutores, los monjes Jovito y De Lagún. Bienvenidos a Los Monjes Fanáticos. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo programa de Monjes Fanáticos por Hobby FM. Hoy día con un invitado de lujo que va a presentar De Lagún. Así es, nuestro invitado de hoy es un diseñador gráfico, ¿verdad? Sí. Diseñador gráfico, ilustrador y por supuesto autor de un gran cómic nacional, totalmente recomendado y que vamos a reseñar aquí en este programa. Presentamos con nosotros a Cristian Luco. Mucho gusto. ¿Qué tal? ¡Bravo! ¡Bravo! Así que un gustazo tenerte aquí, Cristian. Igual, pues muchas gracias por la invitación, De Lagún. Muchas gracias. No, por supuesto. Estaba esperando el día para venir. No, nosotros ansiosos. Hicimos una gran campaña precisamente porque queremos apoyar al cómic nacional y tú como autor acá, en este caso, de esta gran novela, queremos potenciarla. Nos contábamos otra bambalina, menos de un mes que se lanzó, claro, ¿verdad? 3 semanas desde el lanzamiento. Estamos recién comenzando con este camino, así que está todo nuevecito. Nuevecito, así es. Vamos a conocer un poquito más de la grieta, sin spoilear a la gente, por supuesto. La idea es que vayan a lo lean, que lo compren, lo lean. De ahí le vamos a preguntar a Cristian dónde pueden adquirirlo y dónde va a estar disponible para toda la gente que se interese en tenerlo. Por supuesto también. Bueno, aquellos amigos que nos estén escuchando o viendo a través de la señal de Facebook Live, por supuesto pueden mandar las preguntas a Cristian y a nosotros al +569 50 82 67 59. Ese es el Hobbyfono para que ustedes le manden preguntas a Cristian. Si son, en este caso, fans ya o fanáticos de La Grieta, pueden también hacerle preguntas aquí a nuestro amigo Cristian. Sí, por favor. O comentarios, y por supuesto los vamos a ir leyendo en la medida que nos lleguen. ¿Sí? Perfecto. Así que bueno.
Queremos partir contigo conociendo un poco más de tu carrera, de tu trabajo, de como diseñador, gráfico, ilustrador. ¿Qué nos puedes contar un poco de Cristian Luco? A ver, bueno, yo soy diseñador gráfico, estudié en Duoc UC y en la Universidad Mayor. Y salí de allá en el año 2010. Desde esa época que ya estoy trabajando en distintas cosas. Y la ilustración es algo que tengo de manera autodidáctica desde que soy chico. ¿Siempre fue tu hobby Sí, o tu siempre, afán? Siempre. Con mucho incentivo familiar de por medio que me impulsaron a seguir con el tema del dibujo. Entre tíos, papás, de todo. ¿Cuáles fueron tus primeros dibujos? O sea, por ejemplo, yo me recuerdo cuando niño imitaba mucho, por ejemplo, los Caballeros del Zodíaco, que era lo que estaba en esa época. Entonces copiaba al Fénix o a Pegaso, los imitaba. ¿Cuáles son esos dibujos de tu primera infancia, por decirlo así? Mis primeros dibujos, yo creo que fue una mezcla un poco entre los superhéroes más clásicos como Superman o Batman, que desde chico que me encantó, pero también con otros autores nacionales. O sea, para mí el Temoló siempre estuvo súper presente en la infancia. Es importante. Mis papás y mis tíos también me pasaron un montón de revistas que tenían del Mampato antiguas, así empastado artesanalmente con tapas de cartón de los envases de leche. ¿cachai? Esa hoja media de roneo, así que... Todavía los tengo, de hecho, los tengo atesorados ahí, con los mismos condoritos, los barrabases, Morty, el monje loco. Entonces, hay todo como hay una herencia familiar respecto a la historieta con el cual crecí y con el que también me inspiraba para yo dibujar de chico. ¿Algo de eso también te ha influenciado acá o está metido en la grieta? Yo creo que uno inevitablemente recoge todas esas cosas. Puede que sí, quizás a un nivel un poco más inconsciente uno los va plasmando, pero todas esas influencias, sobre todo si uno las tiene desde muy chico, es inevitable que llega el momento salgan y se vean reflejados en el trabajo. Sí. ¿Alguno de los chicos, alguna pregunta? No, siguiendo el tema de la inspiración, en la grieta vemos bastante más cercano al terror. Cuando chico te acercaste al terror, a algunas películas clásicas que te hayan gustado de esa época. Sí, claro. Mi papá es como el responsable. El responsable. Sí, pues, o sea, me acuerdo de chico. ¿El responsable o el irresponsable? El responsable. Me acuerdo muchas veces de chico así como corriendo de vuelta a la casa para, por ejemplo, ver el Maldita Sea. Buen programa. Y ver películas de terror clásicos que uno hoy día las puede ver y dice, las películas malas, pero en el fondo son unas peliculazas que te construyen todo un imaginario en torno al horror. Y no sé, también otras películas que de Afrentón son clásicos como las películas de Romero con sus zombies que marcaron como la pauta de cómo viene el tema zombie. Y así, entonces el horror también siempre está muy presente. Oye, y una consulta que a mí me llamó mucho la atención es el tipo de dibujo en la grieta, buscando tus otros trabajos también como ilustrador. Es preguntarte cómo fue tu camino, qué tipo de dibujo el que estás realizando. Quizás esto sea una pregunta muy técnica, pero a mí el dibujo me parece muy semejante, lo estamos conversando. Son de un tipo de cómics que no había visto en Chile, por lo menos. El uso del negro. El uso del negro, pero no es tanto el negro, es el uso de colores oscuros que logran resaltar a los personajes, que es muy distinto a los típicos dibujos donde vemos mucho color, vemos muy mucho colorido, como los superhéroes. Claro, como los superhéroes. ¿Cómo empezó ese proceso? Porque idea mía, esto se parece como a las técnicas de acuarela o algo así. Un poco, pero acá igual tengo un referente que no tengo ningún problema en reconocerlo. Uno siempre recoge cosas y no es un trabajo que yo hice con afán de imitar a alguien, sino porque me pareció una buena técnica para este tipo de trabajo. Yo estaba leyendo 30 días de noche de Ben Templesmith. Tiene un tipo de ilustración que en lo personal me gusta mucho y sentí que para este trabajo me funcionaba muy bien, tanto en lo que expresa el tipo de dibujo, como también en cómo abordar la técnica para todos los procesos que conlleva hacer la historia. Entiendo. Porque por un lado es un dibujo que es como, entre comillas, sencillo, es simple, porque es un dibujo que no busca una proporción perfecta de la anatomía o de las perspectivas, sino que más bien busca transmitir sensaciones. Entonces muchas veces el dibujo se distorsiona, se exacerban distintos tipos de cosas, se genera una línea muy sencilla, y se aporta con un trabajo de color y textura e incluso desenfoques que ya te van dando justamente unas sensaciones. Claro. Sí, hay una viñeta en particular, voy a adelantar un poquitito que era el análisis del cómic, pero una viñeta en particular que la comentábamos acá con el resto de los
participantes de esta entrevista, donde sale el personaje corriendo y te da mucha sensación de movimiento. Y le digo, el dibujo de hecho se simplifica un poco, pero te da la sensación de movimiento muy bien. Sí, bueno, y es que siempre he pensado que para efectos de la narrativa gráfica del cómic es súper importante que la imagen te simplifique en favor del ritmo de la narración. También soy ilustrador y cuando a veces tengo que hacer un trabajo de ilustración, en este caso sé que necesito una pura imagen para contar algo y quizás yo puedo tener un trabajo más detallado o con proporciones más políticamente correctas, pero para este caso es una historia, hay una narrativa y necesito ritmos también, entonces de alguna forma es como que uno se concentra quizás en otras cosas que te puede comunicar la imagen, más quizás una pulcritud, algo más clásico. Pero tienes razón, específicamente la grieta te transmite sensaciones cuando tú lo lees. Yo creo que lo que más Eso logra, más allá de la parte técnica, y los chicos que están viendo la transmisión de Facebook Live, si pueden ver el pendón, lo que yo resalto mucho es el tema del negro, que sirve para opacar lo que está de más, lo que no se necesita transmitir. Y por ejemplo, los gestos pintados en las manos, en los rostros de los personajes, resalta mucho y habla mucho sin necesidad de usar palabras. Eso yo creo que es algo que está súper bien logrado en la novela. No sé qué opinas tú. Qué bueno, ¿Cómo qué bueno que lo encuentras notas eso? así. Bueno, sí, es que es un poco lo mismo. En el proceso de contar una historia a través de viñetas, de imágenes secuencial y todo, uno escribe la historia primero, hace muchas anotaciones respecto a lo que está pasando. Ya. Pero también cuando ya lo estás pasando eso, a las viñetas también tú vas podando mucha información. Muchas veces vas eliminando textos que están de más y que en realidad es mucho más valioso representarlo en las imágenes. Depende quizás también del estilo narrativo, pero si algún personaje está horrorizado por algo o está desvariando, quizás es mucho más rico transmitirlo en la imagen, en su expresión, que quizás con un texto. Y ahí entra en juego cómo saco palabras y los dejo solo en imágenes. Sí, Y en las expresiones también. Así es, pues, y ahí me entra muy a favor quizás el manejo de expresiones, de algunas técnicas para darle más movimiento a las imágenes, como tú decías, esta viñeta que algún personaje corría, los desenfoques ayudan mucho, dar esa sensación de que la cámara se mueve un poco, la cámara, así entendiendo como... Claro, la imagen. haciendo, claro, El cuadro de esa viñeta desenfocado, sí, Así funciona es. muy bien. Volviendo a tu formación y tus inspiraciones iniciales. Bueno, estábamos comentando ahí para volver un poco más atrás. ¿Te gustaban las películas de terror ahí? ¿Responsabilizaste a tu papá también? Sí. Que para algunos es una buena forma todas formas. Un buen referente, Sí, o sea, obligado de tal hecho, vez. los agradecimientos lo menciono derechamente. Y a la larga, ¿qué más te fue influenciando en esa época antes de decidirte ya formalmente, bueno, a estudiar diseño gráfico, que está muy relacionado a lo que desarrollas, que es tu ilustración? Mira, yo creo que el segundo aporte sustancial fue después o durante la carrera, porque todo el periodo como la infancia, el colegio, la adolescencia, que siempre estuve dibujando en algo, nunca lo aterricé como algo concreto. Pero ya cuando estaba estudiando diseño y comencé a hacer mi práctica profesional, llegué a la editorial Media, donde conocí a Gilberto Villarroel, y con él fue como un antes y un después, porque con él me metí como una forma más profesional en el tema de la narrativa. Con él tuve la oportunidad, y con Gabriel Aikel, de hacer la novela gráfica El modelo de Pigman, que se lanzó en el 2009, la cual es una adaptación libre del cuento de H.P. Lovecraft y que transcurre en Chile. Ahí Gilberto guionizó, Gabriel dibujó la primera parte, que es de Santiago, y yo dibujé la segunda parte de Chiloé. Y fue una experiencia ahí ya como que me mostró que, oye, se puede hacer algo súper concreto, muy rico, y se puede aprender mucho, y que tiene bastante salida también. La gente lo recibe muy bien. Sí, mira, uno de nuestros colaboradores habituales que nos da información hizo una reseña porque era fanático. De hecho, te vamos a pedir un autógrafo para mandárselo. Obvio. Hizo una reseña sí, claro. del Del modelo de Pigman, Pigman. para claro. que los que nos están escuchando más o menos se ambienten, que ahí participó Cristian. Bueno, el modelo de Pigman de Villarroel, Aikel y Luco es una novela gráfica publicada en diciembre de 2008 y está basada en el mediometraje de terror Chilean Gothic, que está inspirado en la historia corta de H.P. Lovecraft del mismo nombre. El protagonista, Gabriel Martínez, un periodista, investiga la muerte en extrañas circunstancias de su amigo Aníbal Neira. El cadáver de este último apareció con extrañas heridas atribuidas a ataques de animales.
Martínez, sin embargo, sospecha que esta muerte está relacionada con la investigación llevada a cabo por su amigo sobre un misterioso pintor, Richard Pickman, cuyos cuadros son muy valorados por la presentación realista de sangrientos y horribles asesinatos. Nos muestra un Santiago oscuro, tenebroso, y las pistas finalmente lo conducen al lugar de los brujos, donde hay mucha mitología rica en Chile, la isla Grande Chiloé. Aquí descubre que en realidad es mucho peor lo que hubiera podido imaginar. El modelo de Pickman, ya cuando le va quedando poca cordura. Es una historia muy buena para los amantes del horror gótico y los fanáticos de Lovecraft. Y obviamente con paisajes cotidianos y la isla de Chiloé. ¿Cómo influye el modelo de Pickman en tu estilo de dibujo y en cierto modo en inspiración también, creo yo? Influye en un aspecto, no sé si es técnico, que tiene que ver con cómo contar el relato. Pero Gilberto, como guionista y director del mismo proyecto, tenía claro que para efecto de esta novela gráfica no quería buscar una gráfica también pulcra, de línea muy limpia, sino que hacer algo nuevamente, o en un principio, de más sensaciones. Porque la historia del modelo de Pickman es una historia en donde el protagonista, Gabriel Martínez, relata su horror al adentrarse a este camino. Y él comienza a descubrir muchas cosas muy tenebrosas de las cuales no tenía idea. Y comienza a desvariar en varias oportunidades y a adentrarse en la locura que también comparte con otros personajes importantes de la misma historia. Y en este sentido era muy importante traspasar estas sensaciones de locura que ocurrían y de oscuridad y de misterio. Entonces teníamos como claro, Gilberto nos dio mucho hincapié en eso, de que trabajáramos de una forma más distorsionada. Propusimos trabajar con medias tintas, con acuarelas, témperas, tintas chinas, y que eso nos iba a permitir mucha más soltura en los dibujos. En los dibujos, sí. Claro, entonces eso, y bueno, algo que funcionó bastante. Y eso de alguna forma es algo que recojo en esta oportunidad, ya que también es una temática de horror, donde hay ciertos elementos similares por el género. Que Hay mucho más gore también en esa novela, en ese sentido. Entonces tú recoges mucho de esa influencia y por ende la plasmas también en La Grieta. Sí, que creo que de alguna forma fue un trabajo que me dejó como harta enseñanza. Ok. No sé, pues desde cómo abordar una temática con cierto estilo de dibujo, cómo darle énfasis a ciertas cosas también, que pasó también de forma distinta en otros proyectos. O sea, con Gilberto, por ejemplo, trabajamos en otro proyecto muy entretenido, fue el 2016 creo que trabajamos, entre 2015 y 2016, que fue un documental para televisión. El Lord Cochrane. Lord Cochrane, capitán de mar y guerra, sí, que de hecho se volvió a transmitir este sábado y el sábado pasado. Sí. Esperamos que lo vuelvan a pasar. Y fue un trabajo del cual requería también otro tipo de ilustración, mucho más simple, más sencillo, más sintético. Igual le dábamos algo como de textura y atmósfera para empatar un poco con todas las escenas que eran filmadas, pero lo mismo, la ilustración al servicio de la narrativa, buscar cuál es la mejor forma para el tipo de narración, para el tipo de temática. Claro, en ese documental Cristian hace la ilustración que tiene que ver con toda la historia que Lord Cochrane protagoniza principalmente y que él mismo como que el autor narra, claro, porque es su tataranieto el que cuenta el documental, pero la parte de Lord Cochrane es el dibujo tuyo. Correcto. ¿Sí? Adam Bruce, su tataranieto, sí, es el protagonista de la historia. Él como que de alguna forma reconstruye la ruta de su antepasado desde que sale de Reino Unido, que lo expulsan de la Royal Navy y comienza a reinventarse, porque ya no, como lo expulsan de la Armada, en el fondo ya no es como un marino como lo era antes y tiene que buscar otras formas de subsistir con su familia. Y cuenta ahí cómo llega hasta Latinoamérica, participa en la liberación de Chile, Perú, Brasil, después regresa a Europa para ayudar ¿Francia? Con Grecia. Con Grecia. Y en Grecia queda la embarra. Queda la embarrada en Grecia, ya estaba mucho más viejo ahí. Y después volver a Reino Unido para de alguna forma recuperar su honor, porque aparte él fue expulsado. Le quitaron los títulos. Exacto. Le pasaron mil cosas. Y era un personaje muy choro porque era de alguna forma como un Han Solo de la época. Sí. Era muy, muy entretenido. E incluso la película
El Capitán de Mar y Guerra, protagonizada por siempre se me olvida- Russell Crowe. Russell por Crowe. Russell Crowe. Sí, es una Está novela. basada, es una novela y está basado en Lord Cochrane. En la vida del Cochrane. En la Sí. vida de Lord Cochrane. Hay un montón de libros basados en Lord Hay, Cochrane. hay Sí. 3 famosas, no recuerdo bien, pero una de ellas es precisamente esa, Capitán de Mar y Guerra, y hay otras 2 o 3 novelas que son bastante también reconocidas Sí. y basadas en la vida de Lord Sí. Cochrane. Sí, verdad. ¿Cómo fue para ti como ilustrador participar de este proyecto? Dibujar también un personaje que es verídico, cambiar un poco la línea de lo mejor de la fantasía, sino que ambientarte en algo más verídico. Fue titánico. Fue titánico porque fue también un proyecto de pocas personas. Tuviste a cargo de la animación también. También sí. De hecho, hasta salí físicamente averiado de esa producción. Fue muy porque exigente. Fue súper exigente, pero muy reconfortante. Igual tuve mucho apoyo de la familia, fue súper comprensiva porque estuve muy absorbido desde las tareas domésticas hasta, no sé, pues, ver a tus papás eventualmente un fin de semana, mi mujer también que estuvo ahí al pie de cañón conmigo, y a mi prima, que se llama Itza Maturana. Ella también es diseñadora y ella me asistió mucho. Ella participó contigo también ahí. Claro, ella me asistió mucho a los dibujos, me dio una muy buena ayuda porque se hace un poco imposible hacerlo absolutamente solo. Pero, o sea, eso como al margen como de lo malo, entre comillas, pero La fue anécdota. como la anécdota, claro, pero fue un proceso, la verdad, muy, muy entretenido, muy rico. Porque primero que todo, cuando te dicen, no, vamos a hacer este proyecto y vamos a estar con Adam, que él es descendiente directo de Lord Cochrane, y es como que tú dices, Ella ¿qué? de un peso extra. Claro, y tú poder conversar con esa persona que tuvimos la oportunidad, que aparte que es un tipo muy simpático, muy entretenido, súper amable y abierto en general para hablar de todo, no es para nada como alguien inalcanzable, te ayuda mucho como a entender mejor a Cochrane como persona, todo lo que le contaban su misma familia, de que él te dijera, oye, sí, esto está súper bien de esta forma, podemos hacerlo en realidad así, porque fue algo muy así como dinámico. Hubieron muchas sugerencias de parte de él. Sí, harta. Muchas veces la recibía de rebote a través del director, Ya. pero siempre era alguien como muy presente en todo el proceso. En la sugerencia, Claro. en cómo podías redimensionar otra vez el dibujo. A eso. No sé si tanto en el dibujo, porque igual ahí tenían más injerencia quizá el director, Pero la historia. pero en la construcción Ok. de cómo representarlo, Ujú. claro que tenía harto que decir él. Sí. Sí. Eso está interesante. Mira, has hablado harto de Gilberto Villarreal, que yo creo que es una de las que mayor influencia en tu carrera, ¿no es verdad? Sí, o sea, con él de alguna forma me di cuenta que se pueden hacer cosas con la narrativa. O sea, aterricé el dibujo en algo concreto, más allá del dibujo por el hobby para uno, sino que algo Claro. que uno puede pasar a los demás. O sea, teniendo siempre una historia potente atrás, Sí. el dibujo allá también influye en gran medida, ¿eso Sí. te refieres, cierto? Claro. Mira, me voy a tomar una licencia acá del prólogo de La Grieta, escrito precisamente por Gilberto. Y una frase que a mí me llamó la atención y por eso, teniéndote aquí, te la quiero preguntar. Lo que escribió Gilberto dice: solamente insistiré en que hay que seguir dando gracias por el hecho de que Luco, como te dice él cariñosamente, haya decidido descargar toda su furia en el papel y no en la calle. De lo contrario, habría que cambiarse de vereda cuando, por casualidad, te encontrases con él cara a cara en algún sitio poco iluminado. O sea, algo quiere decir así como de las típicas personas que dicen algo que son retraídas, más piolas, por decirlo de alguna forma, y que en este caso plasman toda esa furia interior guardada en la novela. ¿Qué hay de cierto? Wow, ya me hicieron esa pregunta antes. Me imagino. Y tampoco fue como muy sencilla responderla, porque a mí me llamó la atención cuando escribió eso de mí, porque no me considero alguien tan de temer quizás como lo pone ahí, pero claro, es su Apreciación, visión también, claro. es su apreciación. Pero creo que va un poco en que en el fondo todos tenemos nuestros demonios de alguna manera, todos en algún momento si nos pillan mal nos van a encontrar en nuestro peor momento, en nuestro momento más oscuro. Lo que yo creo que me pasa con esto es que efectivamente quizás o rabias o temores o cosas, haber hecho La Grieta me sirvió como para exorcizarlo, o sea, Como reconocerlos también, verlos sí, cara a cara. también, o sea, porque inevitablemente uno recurre a imágenes propias, a veces para escribir algo, para representar algo, dibujarlo. Y
probablemente hayan cosas de esta historia en mí. De tu interior, esa cosa claro. que no ves todos los días. Claro. En algún momento, si uno te pillan mal, Claro, no sé, uno a veces se tirar levanta con el claro, pie izquierdo. exacto. Sí. Sí, yo creo que una analogía también un poco a tu fuerza creativa que él está ahí recomendando. Para mí siempre ha sido muy curioso lo que escribió. O sea, me gustó mucho su prólogo. Esa parte me causa mucha curiosidad porque son cosas que uno no ve de uno. Pero yo creo que sí, inevitablemente pueden ser cosas que uno tiene adentro. Haberlas pasado acá al papel, como él dice, de alguna forma te suelta porque las dejas pasar y las representas en otra cosa en vez de algo dañino. Quizás hay gente que de alguna forma no tiene vías de escape y transforma sus propias cosas en elementos dañinos. Yo creo que esto es pasar a lo creativo y dejarle algo positivo a las demás personas. Ya cuando terminas estos proyectos y ya te empiezas a vislumbrar a futuro con La Grieta, ¿cómo te empiezas a pensar en pasar ya de la ilustración a también mezclar la creación? ¿Cómo vas cambiando tus proyectos con eso? Sí, algo que estoy asimilando todavía porque, mira, como les contaba al principio, vamos recién en 3 semanas. Por estas 3 semanas que he estado en varios eventos o que me han escrito personas a través de las redes sociales, he recibido muy buenos comentarios de la historia. De hecho, muchos mejores de los que yo esperaba. Para mí esto fue un piscinazo porque nunca antes había escrito algo y me he encontrado con que una historia que funciona, que para las personas funciona, les hace sentido, les gusta, y esto en el fondo me está como reafirmando que lo hice bien aparentemente y que entonces puedo tener capacidad para seguir haciéndolo. De repente no hay peor crítico que uno mismo, ¿eh? Así que Sí. ahí, en ese sentido, a nosotros también nos gustó. O sea, para mí siempre está la incertidumbre de si esto iba a funcionar o no. Es inevitable. O sea, claro, lo compartí con muy pocas personas al comienzo, pero siempre en el fondo el tiempo y las demás personas te van indicando mejor cómo se va dando, y esto para mí ha sido como un descubrimiento. Entonces, a tu pregunta, al fondo, de aquí para adelante voy viendo que se me están abriendo hartas ventanas, porque voy descubriendo más capacidades que antes no consideré que podría tener. Una consulta, los trabajos anteriores a La Grieta, ¿fueron invitaciones que te fueron realizando en ese momento? Claro. Y por lo tanto, ¿cómo comenzó la idea de La Grieta? Y llevaba la pregunta de Cristian. ¿En qué momento tú tuviste la idea? ¿Cómo creaste? ¿De dónde partió todo esto? ¿Cómo empezó la narrativa? Porque obviamente tendrías que tener primero una historia, o primero tuviste el dibujo. No. ¿Qué fue? ¿Cuáles fueron los pasos que seguiste? Primero tuve las ganas, la verdad. ¿Ya? Porque, mira, pasó que salí del proyecto de Lord Cochrane, ¿Ya? salí muy averiado del brazo, estuve con hartos temas médicos de por medio, con mucho descanso y ejercicio para rehabilitar el brazo en el fondo. Y entonces fue un periodo más o menos largo en que no dibujé nada, así por indicación médica. Ya. Y por ende estaban las ideas nomás. Exacto, entonces tenía las ideas. Y fue un día que, después de salir del cine con Coté, con mi mujer, fue como, oye, si es que tengo muchas ganas de escribir algo, o sea, de hacer un cómic y escribir algo, y no necesariamente depender de un guionista. Y entonces, bueno, de repente podría hacer algo. Al final, igual ya, como he participado de otros proyectos de narrativa, uno igual asimilando. Claro, asimila las cosas, termina aprendiendo. Con Gilberto trabajamos algunos libros que eran sobre guiones, entonces también comencé a entender un poco cómo funcionaban, cómo estructurarlo, y un poco en base como a esas experiencias, como un aprendizaje indirecto, por así decirlo, dije, bueno, ya de repente démosle, o sea, y de hecho primero fue como algo para mí, pero ya cuando estaba a mitad de camino escribiendo la historia, pensando cómo iba a dibujarlo y todo, después dije, en realidad esto no debería dejarlo para mí, sino que algo que tengo que sacar, porque podría pintar para bien. Perdón, a mí personalmente me ha pasado con otros amigos ilustradores que tenemos, que incluso teníamos uno muy querido cuando pequeño, que tenía una serie de cómics que nosotros lo leíamos, que era muy entretenido, pero nunca lo quiso sacar porque dijo que era, tal como tú decías, es algo para mí. ¿Cómo logras desprenderte? Y que le pasa a mucha gente que trabaja en el arte, que hace algo tan bello, y que, por ejemplo, a mí me pasa que yo pinto de repente y no quiero Que lo vean. deshacer, no, más que lo vean, perderlo. Ah, perfecto. Porque es tuyo, tú lo hiciste. O sea, como exponerlo y ¿Cómo que sea público expongo en mi vez de- trabajo? Claro, y pensando en estos tiempos, que es
el grave problema de que hay que apoyar, vayan a comprar este tipo de cómics, no lo copien, no traten de buscarlo gratis en internet. No lo descarguen gratis. No lo descarguen gratis, Cómprelo, sí, para que cómprelo. lo apoye al artista Pero nacional. ¿cómo logra ese proceso de desprendimiento? Que tal como tú Sí. me estás contando. Mire, yo creo que ese proceso comenzó a darse más cuando con Cuadernísimo. Cuadernísimo es un negocio que tengo con mi mujer, con Coté, donde hacemos encuadernaciones. Ella es la maestra encuadernadora, lo cual trabaja a mano. Mira, Vamos, ¿me prestas, vamos a por mostrar favor? acá, sí, para que Cristian nos Y muestre su préstame trabajo. el naranjo que está arriba, el que está ahí. Nosotros partimos haciendo este tipo de trabajo, que son encuadernaciones tapadura, En tapadura, como un cuaderno. totalmente cosidas, súper flexibles y muy duraderas. Nosotros sospechamos que incluso podrían atrapar cuchillos o balas. Podría ser, mira, ahí lo bueno, y va la a gracia acercar es a la que- cámara. Y la gracia es que todas las tapas las ilustro yo. Con Freddy. Claro, hace una Este es Freddie Mercury. como pirquinero de cobre. Está muy Y bueno. resulta que cuando comenzamos a hacer eso y comenzamos a asistir a ferias donde vendíamos los cuadernos, la gente en realidad respondía súper animosamente, se reían, les entretenía, les gustaban y les pasaban cosas. Mira este, por ejemplo. Y comencé como a descubrir como esta retribución de la gente respecto al trabajo de uno que le puede causar algo positivo. Y comienza a uno causarle algo muy rico, de sentir de que uno tiene de alguna forma el poder de hacerlo, de pasar un buen rato a alguien a través de tu trabajo. O sea, también hay una forma de comunicación esa, al plasmar tu dibujo, tu forma de dibujar, ya sea tomando un elemento conocido, por ejemplo, el que pasé recién por ahí de Star Wars, donde estaba Obi-Wan con Yoda, Claro. pero en una versión tuya. Sí, no- o sea, no de nueva. hecho, en general los dibujos que tratamos en Cuadernísimo, por un lado tenemos como un público que le encantan mucho los animales, pero también que le gusta mucho la cultura pop. Estos que tú estabas mostrando de la Guerra de las Galaxias es una Por serie ejemplo, que este. llevamos hace mucho tiempo en un Chile muy, muy lejano. Y es una suerte de crossover con los clásicos de la Guerra de las Galaxias, pero en el contexto de la conquista española. Claro, Entonces, por ejemplo, la imagen, bueno, para los amigos que solamente nos están escuchando, este es un cuaderno, un blog en blanco, puedes hacer cualquier tipo de anotación, donde la tapa sale unos moai flotando, Sí. en azul, en unas lunas doble, la típica doble luna esta Claro. de Star Wars, A New Hope, y Obi-Wan, Alec Guinness, el actor acá, pero como una especie de nativo, así es como un jefe de Rapa Nui. jefe Rapa Nui, claro, y con una tortuga Yoda. Así es. Y que de alguna forma resuelve el misterio de cómo movían los Moais también. Claro, que él era el gran maestro. Sí, empieza aquí la promoción del Cuadernísimo hace mucho, mucho tiempo en un Chile muy, muy lejano. La invasión en el siglo XVI. Y aquí aparece también los grupos de jóvenes rebeldes, Aymara, Mapuche, Rapanui y Selman, enfrentando ahí la invasión. Claro, los imperialistas de la corona. Cortito, métanse a www.cuadernísimo.cl para poder ver todo esto. Ilustraciones y encargar lo bello, que más le guste. sí. encargar Sí. en estas cosas. Ay, chicos, y un pequeño dato aviso. Dale. Aparte de las encuadernaciones que hacemos, también hacemos talleres de encuadernación. Pueden meterse al sitio o a las redes sociales, en buscar Cuadernísimo en Facebook, Twitter e Instagram, o también escribirnos a contacto@cuadernísimo.cl. Y tenemos talleres muy pronto, el sábado 9 y 16 de junio. Son Repítalo. Sábado 9 y 16 de junio. Duran 4 horas aproximadamente. Tienen que llevar solamente las ganas. Porque incluye- gratuito? No. Ya, Hay que pagarlo. ok. Por ahí le escriben y les dan los valores. Perfecto. ahí. Pero no tienen que llevar ningún tipo de herramientas ni Están los ni materiales nada. incluidos. Todo. De hecho, Perfecto, ustedes se súper. van aprendiendo la técnica de encuadernación con un cuaderno propio. Se llevan algunos regalitos para seguir practicando en casa también. Así que es algo súper completo, bastante expedito y la van a pasar muy bien también. Así que Súper. ahí pueden Sí, ver una para- invitación a todos los que nos están escuchando. Sí, ¿Qué fecha, estimado? Repítalo, por favor, para que los que, claro. 9 y 16 de junio, días Perfecto. sábados. Y lo hacemos en Barrio Mata, por si acaso, en Santiago Centro. Ok, bien Súper céntrico fácil de llegar. y claro. muy fácil de llegar, Sí. exactamente. Así que bueno, y ahí partes con el proyecto de Cuadernísimo como nos estabas contando. Claro, Coté y yo partimos esto y ahí comienza a nacer esta sensación de lo rico que es mostrar el trabajo de uno. Porque te das cuenta que la gente también lo aprecia y lo pasa bien. Y cuando saca su cuaderno, por ejemplo, también, no sé, le puede dar una buena sensación. Entonces eso de alguna forma es muy como reafirmante para uno, en el caso de Coté que trabaja ella con sus propias manos los productos y yo que los dibujo. Súper. Y ya entrando a la grieta, Yo creo que vamos a hacer una pequeña pausa para
No, bueno, nos dicen aquí de prensa. Vamos a ver. ¿Tenemos algún comentario, estimado del hobbyfono? Ya. Ok, lo vamos a dejarlo para el Sí, final. a ver, Dice que están en llegando el algunos- Facebook Live tenemos mensajes de Félix Cerón que manda un hola, Carolina Vivanco, Bárbara Maldonado ahí que nos dejan unos saludos. Unos saludos ahí. Así Están que atentos a la a transmisión. la ahí. transmisión ahí escuchando a Cristian Luco y bueno, que nos viene a comentar de la obra de La Grieta. Sí, yo creo que entonces pasemos directamente a la estrella, en este caso, a tu obra prima, no sé cómo llamarla, Hasta ahora. hasta ahora. Siempre el futuro puede ser mejor también. Y la idea es que siempre Sí, haya más sí. cosas a futuro. Sí. Vamos a hacerte preguntas al respecto, pero yo creo que pasemos a ir leyendo un poquito la reseña que hicimos nosotros, los monjes fanáticos, de este cómic, para que la gente se entusiasme. Y vamos a hacer, obviamente, partiendo como un pequeño resumen. La Grieta. Samuel Garrao es el protagonista de esta historia, detective de la ciudad La Montaña, va tras la pista de la 10ª víctima asesinada en horribles circunstancias y cuya única conexión con anteriores víctimas es la forma en que estos cadáveres fueron encontrados, que es con restos humanos en su interior. La última víctima arroja pistas claves que llevarán al detective a encontrarse con algo nunca antes visto. Tanto espeluznante como perturbador será el origen de aquella serie de crímenes. Ese es como nuestro resumen, entre comillas, para no... Cortito para dejarlo enganchado. Claro, esa está es la súper idea, bien. sí. Y la Está muy idea, bien. es que el lector que se interese en comprar esta novela gráfica, para mí es novela gráfica, Sí, puede ser creo cómic, que sí. tiene un buen apelativo ese, se va a enganchar con este antecedente y vas a tratar de buscar cuál es la aventura que vive el detective Garrao. Como dices tú, es una historia que es cortita en Sí. términos de tiempo, pasa todo en una misma noche, el desenlace es inmediato, es autoconclusiva, pero como dijimos recién, como estábamos conversando atrás, ¿tú crees que pueda seguir adelante La Grieta? Yo creo que sí. Cuando comencé a hacer La Grieta nunca pensé en que fuese la primera parte de algo. La Grieta para mí era una historia puntual que tenía inicio y fin. Pero después de volver a leerla, una vez que la tenía terminado, también me dejó una sensación de que puede continuar. Para mí igual es importante que la historia se sostenga por sí sola, ¿no? Y no depender de un De segundo continuación, tomo claro. para que tenga sentido. A New Hope en ese sentido. Claro, claro, para mí es algo súper valioso en realidad en cualquier tipo de historia. Sí es interesante que te den ganas de conocer más allá y creo que cualquier historia siempre te puede dar eso. Y es el caso también de La Grieta. No es ningún tipo de spoiler por si acaso, pero cuando lean final en la última página, quédense tranquilos de que no les va a faltar nada para completar lo que acontece en La este historia. día, en este día Claro. de historia. Pero creo que también les puede pasar lo mismo que a todos, que van a querer conocer algo más. Y en ese sentido, creo que sí voy a comenzar a preparar algo para futuro. Estamos igual recién comenzando con esto. Estamos, bueno, con el mismo Cuadernísimo que editamos esto. En el fondo tomamos nuestro negocio, le dimos un pequeño giro para poder publicar nuestra obra. Y estamos ahora en todo el plan de movilizarla, mostrarla, venderla. También tenemos otros proyectos también de historieta con Cuadernísimo, de temáticas distintas, cosa que yo creo que igual va a ser interesante porque es alguna forma de responderle a otro tipo de público. Pero sí están planes ya abordar La Grieta nuevamente, cuando sea el momento, para expandirla. O sea, recordemos que La Grieta es una historia, un thriller de acción y fantasía con toques policiales y mucho gore también. Aquellos que buscan esto que tienen las novelas de Lovecraft, que ya lo mencionamos, tiene bastante de esos ingredientes en esta historia, ¿cierto? Y a diferencia de muchos tipos de ilustraciones que hemos leído, es una historia que, si bien es como simple, como se retrata simple, se ve los dibujos simples, es un libro que tú te tomas el tiempo para leerlo y te va gustando cada vez que lo vas leyendo, y no es corto, que yo agradezco mucho eso, que a mí me ha pasado, que yo he pescado novela, he pescado cómic, y que te los leí cuando vayas al baño incluso, si son demasiado Claro. cortos. Y este libro yo le digo libro porque tiene bastantes páginas, 96. Se agradece el que no sea una historia corta, que esté bien contada, que esté gratamente dibujada, está muy bien dibujada. Claro. La historia es de fácil lectura, como dices tú. O sea, en la primera apreciación que uno toma como lector, simplemente, sin analizar el dibujo, con diálogos súper concisos y que una historia que, como dices bien tú, Gaudí,
fluye rápidamente hacia la acción. Esa es la prioridad que tiene la historia, pero no quita el peso. Como decíamos también, el tema del dibujo, aquí es donde cobra mucha relevancia al ser protagonista de contar la historia también. De repente hay cómics que tienen muchos colores, muchos detalles, pero no cuentan nada, o sea, es adorno nomás. En cambio, esta historia en ese sentido tiene un balance muy interesante en las palabras, que están bien apropiadas en su minuto, y sin embargo el dibujo también transmite mucho y ayuda a contar mucho esa historia. ¿Crees tú que en ese sentido estemos bien analizando la historia? Creo que sí, o sea, son como puros piropos de alguna forma al trabajo realizado. Esperaba lograr algo así. Para mí era un poco incertidumbre por lo que les decía. Primera vez que hago esto. Había dibujado antes. ¿Qué te han dicho otros fanáticos o otros lectores? O sea, muy similar a lo que tú me estás diciendo, que hay Ya. un equilibrio bastante bueno entre la imagen y los textos en cómo ambos, en conjunto, van narrando la historia. Que no les sobran elementos o faltan tampoco. Entonces que sí está muy bien equilibrado, que es muy ágil, que queda claro, que entretiene, que atrapa. Me es muy grato igual escucharte esto porque creo que son los comentarios que te indican que va por buen camino el trabajo que uno hizo. Quizás no hubo muchas cosas que las logré a un nivel más inconsciente, quizás no con una planificación tan exquisita o al claro, detalle. exacto. Como este fue mi experimento, creo que muchas cosas son como accidentes felices. ¿Cuál es tu personaje favorito? Mi personaje favorito. Sin entrar tanto a describirlos, pero La ¿cuál verdad es les tengo cariño a todos porque todos son pocos los personajes que están dentro de la historia. Por supuesto hay principales y unos pocos secundarios, pero todos forman un papel fundamental. Creo que inevitablemente al detective Garrado le tengo un especial cariño por ser el protagonista y por describir cómo se metían estos problemas y trataba de salir de ellos. Y porque también me trataba mucho de poner en su lugar de cómo lo haría yo para poder avanzar en esta historia. Si tú fueras agarrado, eso quieres Claro. decir. Sí, no, de hecho, el detective lleva súper bien la narrativa de este cuento, sí. Sí, es un personaje bien oscuro. Tiene una noción de sentido del bien, pero también arrastra un pasado que sale aquí un poquito contado en la novela, pero arrastra un pasado que le da bastante peso al personaje, para no contarles detalles. Como claro. muchas personas en el fondo. Vendría siendo como un argumento, perdón, un arco paralelo más pequeño, pero bastante Como una potente. previa, pero que está incluido en el Sí, libro, sí, así que sí. no se preocupen, está Está incluido, explicado sí. ahí cuál es el peso que lleva el protagonista. ¿Hay algún hecho que te haya inspirado particular para el desarrollo de este personaje? ¿O algo de tu vida o de las noticias del Chile actual también? Que tú hayas dicho, de aquí saqué un pedacito para Samuel Garrado. Sí, mira, siempre uno se va nutriendo también de cosas que recoge o de las experiencias o del diario. Por un lado, a ver, hubo un momento, hace, no sé, unos meses, antes de escribir La Grieta, que comentábamos con Coté cuando veíamos las noticias la cantidad de notas rojas y cada una más terrible que la otra de cosas que ocurrían. De los noticieros locales. Chilevisión. Por ejemplo, y era como, oye, ¿cómo pasan tantas cosas? Y que lo más probable es que lo que están contando en la tele o en los diarios es la punta del iceberg respecto a lo que realmente pasa. Y que, pucha, como tanta monstruosidad en el mundo, en el fondo, para que pasen este tipo de cosas. Ahí también uno parte pensando como ocurre en la historia de La Grieta, que ocurren situaciones bastante complejas e irreales. Uno piensa, ¿cómo puede pasar esto? Sí, hay muchos escritores, el mismo Lovecraft, que es más con un horror más cósmico y todo, pero Stephen King, que es un escritor bastante más de bestseller, pero que tiene muy buenos cimientos en el terror, que normalmente señalan, así como Spielberg en el cine, que la realidad de repente La es mucho realidad es peor lo que la peor, ficción. exacto. Sí. La realidad es mucho peor y justamente ahí la realidad es que entran otros elementos como conflictos, por ejemplo, que tiene Garrado con su superior, con su comisario, que son cosas que todos en algún momento pasamos o vamos a pasar, que es de tener algún conflicto con algún compañero, con algún superior, con algún rival de lo que sea, de lo que uno haga. Son cosas que a todos nos pueden pasar. Entonces ahí la figura como del antagonista, en el fondo, El comisario Conrad Toro. claro, Conrado Toro. Conrado Toro, es una figura bastante común. No es nada demasiado como espectacular en el sentido o rebuscado. Es algo que a ti te puede pasar.
tú te puedes encontrar con alguien así. ¿No? Y genera ciertos elementos de rechazo este personaje, porque de entrada ya entra con la típica soberbia de, yo me las creo todas, me las sé todas, Claro. y te das cuenta en la historia que no es así, que va teniendo ese rechazo de entrada que también hace que el otro personaje, el protagonista, se vaya sintiendo más completo, porque como que simpatizas con su causa y no con la en este caso la del comisario. Sí, sí. Estoy tratando de tener cuidado para no... No, spoilear, por eso no queremos comentar no cosas que podemos debemos. spoilear esos temas, amigos. Sí, en la novela el mal tiene un eje muy importante. Es un policial de terror, horror. Entonces, ¿alguna influencia en escritores o otros dibujantes, otros cómics que tú hayas leído que te gustó cómo trataron ese tema del mal como eje principal? Sí, mira, gráficos por lo menos lo que le comentaba antes, Templesmith. Para mí súper claro y lo digo sin problemas porque siempre uno los considera como referentes, no como algo a imitar. Como aparte fue un trabajo que lo dibujé solo, me era un sistema de dibujo muy rápido, muy, entre comillas, fácil. No fue fácil, pero me era mucho más rápido trabajarlo así y apostar por las sensaciones que por la pulcritud. Y fue algo como muy clave al momento de decir la gráfica de este libro. En términos más literarios, por un lado, claro, lo que tú hablas de Stephen King, que la realidad puede ser más terrorífica que la fantasía a veces, sí. Por eso, de alguna forma, personajes como Conrado, o personajes que simplemente te encuentras en la calle, como el personaje femenino que aparece en esta historia, que obedece de alguna forma una experiencia también que pasó. Yeah. La historia transcurre en la ciudad de la montaña, también después se traslada a un hostal. Y este hostal está inspirado en un hostal de verdad. Existe. Que existe. Fue por un paseo que fuimos con Coté a la ciudad de Valdivia. Fue un paseo que cayó del cielo en realidad. Fue por un trabajo. Llegamos de paseo allá, nos quedamos unos 3 días. Y estaban todos los lugares repletos y estaba este hostal disponible. Llegamos, la persona que nos llevó en el taxi fue como, se van a ese hostal, ya. Okay. Ya empezaron las sospechas. Ahí comenzamos a sospechar, pero la cosa es que estábamos tan contentos con haber llegado a Valdivia que todo se veía de color de rosa y en realidad como que no pescamos esos comentarios, los tonos. ¿No pensaste que se iba a hacer algo mal? No, después nos dio lo mismo que, no sé, el hostal tenía hoyos en las murallas del baño que daban a la cocina de al lado, que estaba lleno de tierra, húmedo, ventanas rotas. Después cachamos que estábamos completamente solos. O sea, eran los únicos pasajeros del hotel. Lo cual Así no es. sé si es muy reconfortante. No, o sea, No. no. En esas como- condiciones. Después se Es dieron cuenta como- que la señora no existía. De hecho, la señora desapareció. Yo O me sea, voy, po. llegaron a las 10 de la noche y no la viste más. Sí, nosotros la vimos cuando llegamos, cuando Ya. hicimos el check-in y nunca más la vimos. Ella nos dijo, acá está mi teléfono, yo vivo en la casa al lado, cualquier cosa. Me tocan la puerta. Ay, se fue. Nunca más supimos de ella. Nos pasamos el rollo que le ocurrió algo, qué sé yo, llamamos a los pacos, ¿no? Y nunca apareció, pero... y en el entonces, checkout tampoco la vieron. no, cuando nos fuimos, nos llevamos nuestras cosas, dejámoslas ya en el mesón y cerramos la puerta. En pizzería. Y sería. O sea, a lo mejor algún tipo de creepypasta por ahí. Claro, o algo sea, así mientras estábamos ahí, misterioso. nos pasamos el rey y decíamos, oye, esto pinta para historia de terror. Para Entonces, asesinato. entonces, inevitablemente, como Hay que alguna todo referencia eso, ahí. claro, está lleno de referencias a esa experiencia. Y esto pasó algo muy cómico para mí, como una anécdota, que cuando estaba haciendo la preventa del libro, un chico de Valdivia que lo compró. Y entonces me manda la dirección para yo hacerle el despacho y ya, pues la busco en Google Maps. Y de repente comienzo a reconocer las calles y yo le digo, oye, tú vives como atrás del hostal, tanto que está aquí. Sí. Le digo, mira, Ok. cuando llegues a la historia vas a ver un hostal, bla, 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 es ese hostal. Claro. Dijo, ¿me estás hueando? Sí. Y me contaba que se cuentan cosas de ese hostal. Y de la gente que lo A lo vio. mejor otros ilustradores no han sobrevivido. Puede A ser. lo mejor tú fuiste el primero. Sí, puede ser. Entonces, ese fue un elemento como súper importante que inspiró un poco las locaciones y algunos de los personajes. Oye, una consulta con respecto al tipo de dibujo. Cuando hiciste La Grieta, a la gente que no sabe o que no está acostumbrada a ver el trabajo de un diseñador gráfico, ¿cada dibujo es uno por separado o tú haces como este tipo de viñetas tipo cómic y vas rellenando los espacios con los dibujos? Una persona que no sabe esto no... Porque yo me imagino, son 96 páginas, todas con dibujos con mucho detalle, a pesar de lo que simple que dicen.
es cuánto tiempo te toma hacer todo esto o cómo se hace. A ver, primero que todo, los dibujos me van obedeciendo al guión escrito. Cuando yo escribía los guiones, después iba como delimitando el texto que me iba a caber en cada página. Y luego trabajaba bocetos de esas páginas en función de ese texto que dije, ok, esto tiene que caber acá, igual por un tema de narrativa, es decir, estoy contando que el personaje transita por X lugar, pasa por aquí, pasa por este otro lugar y finalmente está abriendo la puerta que lo va a llevar a, y digo, ok, Y ahí cambia aquí se de- corta la página. Claro. Ya como para mantener un ritmo. Esa es tu visualización de... Exacto. Exacto. Y una vez que voy haciendo eso con cada segmento de la historia, entro a bocetearlo. Ahí voy decidiendo en el fondo si ocupo 2, 3, 5, 7 viñetas, siempre en función del ritmo, entendiendo que también tú con el viñeteo puedes indicar como pasos de imágenes muy rápidos que te sugieren una acción muy rápida, o planos más largos que te sugieren un tiempo más prolongado, más contemplativo. Son cosas que los voy viendo una vez que ya delimito un poco en qué texto va, qué extensión de texto va en cada página. Entiendo. Sí, está capitulado, eso también le da una imagen más de novela gráfica. que También, no sí, comentaba. sí, necesitaba alguna forma para mí me sirvió mucho para ordenar los acontecimientos, dejarlo muy como ordenado y segmentado por capítulos. Y una vez que ya tenía esos bocetos delimitados, trabajaba la página como tal. No sé si eventualmente alguien trabajará imagen por sí sola, pero ya que finalmente uno como lector lo que ve es una página enfrentada a otra página, para mí era más lógico trabajar la página completa como una ilustración. Como que en esa página cupiera parte de la historia que quieres contar en ese minuto. Claro. Ya. Y trabajar la página completa como ilustración también en el sentido de que todas las imágenes tengan sentido entre sí. Porque si yo de repente trabajaba una imagen sola, Claro. otra sola, y después las comenzaba a juntar, eso no me daba garantía de que, De que se funcionaran unieran. como una unidad, como una página. Entiendo. Y todo ese proceso, desde que comencé a escribir hasta que llegaron los ejemplares de imprenta, que de hecho hasta el mismo momento que mandamos imprenta hicimos harto trabajo de corrección de color, muchas correcciones de color, afinar tamaños tipográficos, fue un proceso de casi 2 años. No sé si será mucho o poco para otras personas, para mí igual fue casi 2 años, obviamente mezclados entre lo que es los horarios de oficina, las tareas domésticas, vivir, salir, pasarlo bien, hay que mezclarlo todo. Pero sí fue como un proceso siempre muy activo. Siempre estaba haciendo algo para el cómic. Ay, Nos deja saludos en el Facebook Live Yesenia Hermela, le mandamos un gran saludo, y Pío Campo, que le manda ahí un piropo al invitado, así que Que lo dice que lo encuentra muy guapo. Dice, qué guapo el invitado. Así que ya sabes. así que bueno, gracias por estar escuchando y siguen. Queríamos invitar a Cristian, ya les contamos harto del cómic, del trabajo de Cristian, de lo que es Cuadernísimo también, pero que nos cuente él dónde podemos encontrar, ya sabemos que Cuadernísimo en cuadernísimo.cl, pero La Grieta y sus próximos trabajos, ¿dónde lo van a encontrar? Sí, mira, hay hartos puntos de venta y formas de comprarlo. ¿Mm? Primero que todo, siempre lo pueden comprar directo conmigo. Me pueden escribir a hola@lagrieta.cl. Todas las compras que hagan conmigo se van con una firma, con una dedicatoria personalizada. Y nosotros los entregamos en algún lugar a convenir, en horario a convenir también, o por envío vía Starken o Chile Express. Eso sí, con el envío por pagar. Eso funciona dentro de Chile y también en todas las regiones. Si lo quieren para fuera de Chile, a través de Correos de Chile. Para ese caso siempre a mi correo hola@lagrieta.cl. Y después pueden ir a nuestras tiendas amigas, que la verdad hemos tenido mucha suerte porque hemos crecido harto en eso, y les voy a dar un listado de dónde la pueden Sí, encontrar. por ¿ya? supuesto, esa es la idea. Dale, Ya, mira. adelante con la promoción. En Santiago Centro pueden encontrarlo en Plop Galería, en Librería del GAM, en la TXT de Huérfanos, Queleo Forestal, el Chazam de Huérfanos y Basinga Comics, que están en Galerías Nacionales. Después, en Providencia lo pueden encontrar en Queleo Pedro de Valdivia, la librería TAC, que está en Andrés de Fuenzalía con Providencia, en Espacio Guerrero, que está en el Drugstore. Espacio Guerrero, a propósito, es nuestra tienda oficial de Cuadernísimo, tenemos muchos otros productos nuestros ahí. Ay, buen dato, buen dato. Sí, también en Chazam de Portal Lion, en la comiquería Encuadro, que está Los Dos Caracoles, en Superlector, que está a la salida del metro Tobalaba. Después en Barrio Italia la pueden encontrar en Queleo Italia, Gato Pez, Miskatonic, en Espacio Chazam. Si se van para la zona oriente, en la librería Trayecto Bookstore, la librería Gran Escape, que está en Apumanque, Queleo Colón, Queleo La Reina, y finalmente
en Queleo, la Florida, y la Historieteca, que está en el Persa, que es una muy buena tienda de cómic nacional. Ya escucharon, tienen muchos lugares donde encontrar la Grieta Comics. A nosotros nos gustó bastante, agradecemos mucho que Cristian haya venido a contarnos su historia y bueno, cordialmente invitado a sus nuevos proyectos aquí que nos venga Así es, pues a esta es su comentar. casa radial en este caso. Si cualquier cosa que necesites de parte nuestra, estamos a tu disposición. Muchas gracias por haber estado con nosotros, haber entretenido en esta... espero que te hayas entretenido en Sí. esta hora que Siempre estuvimos es conversando. un gusto hablar de esto. Así que Sí, así gracias a que, ustedes. Así no, que, gracias a ti. bueno, y les volvemos a recomendar La Grieta, ya saben dónde encontrarla. Y con esta noche oscura y de otoño, un cafecito o un traguito y se pueden leer su Sí. novela aquí de Cristian Lucas. Así que algún mensaje, comentario para tus fanáticos que vayan a leer el cómics, algún otro saludo que quieras dar, Cristian. Sí, bueno, invitarlos a que lean La Grieta. Siempre va a ser una recomendación muy de cerca, pero en base a los comentarios que me han dado ya quienes las hayan leído, es una historia muy entretenida que los va a atrapar. No van a sentir el tiempo que van a invertir leyéndolo. Es un cómic 100% nacional, es súper bueno que apoyen estas iniciativas. Y eso, chicos, de verdad los invito a que lo lean, búsquenla, hay muchos lugares donde la pueden encontrar, así que en el fondo no hay excusas para no pillarla. Los invito también a que vayan a verme, voy a estar próximamente en el Cinema Fantastic, que se va a hacer este sábado 2 de junio. 2 de junio, sí. Pueden buscarlo ahí en Facebook el evento, y también voy a estar después en Ota Gamer el domingo 10 de junio, que se va a hacer en el estadio Santiago Pueras. Vamos a estar con La Grieta, también con nuestros productos de Cuadernísimo. Y bueno, síganme en las redes sociales, @LaGrietaComic, Facebook, Twitter e Instagram. Ahí estamos publicando varias noticias, eventos en los que vamos a estar y un montón de cosas. Así es. Bueno, despedimos el programa entonces con este gran invitado. Muchas gracias, Cristian, por estar acá. Y por supuesto con un pequeño videoclip que les dejamos preparado a nuestros amigos de Facebook Live. Y la música que van a escuchar es precisamente de Chilean Gothic, Buena. documental basado en la novela de Lovecraft. Cortito, Muy buena banda sonora. saludo a nuestra gente que siempre nos escucha, a Víctor Sandoval, a Zorrito, y también un saludo a Lilu y a Andrea, que también las amo mucho. Así es. Nos vemos en un próximo episodio de Monjes Fanáticos. Chao, amigos. Chao, chao. Monstruos. Algunos aparecen retratados justo en el momento en que están entrando personas, cometiendo crímenes horribles. Quiero ver. Necesito ver toda esa maldad. Usted es un loco peligroso, Bigman. Por obreros sanitarios, algunas osamentas humanas.
¿Eso es todo? Es todo. Y aquí termina otro episodio más de tu amigable podcast Monjes Fanáticos. En el próximo episodio hablaremos de otro tema de interés para ti. Y recuerda que somos fuente de información sobre tus películas, series o personajes favoritos. Y que este programa está hecho por fanáticos igual que tú. Gracias por compartir este podcast y nos oímos en un próximo episodio. ¡Hasta pronto!